Quirola Gaur se traslada hoy al Estadio Galdeirún para conversar con Javier Garrido Beovide. Javi, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Yo te recuerdo en el Colegio Público de Umboa. Sí. Te recuerdo de muy niño y yo recuerdo los responsables del Dumboa de la época. De un chaval por banda izquierda, pero ¿cómo juega? ¿Y cómo juega? Y recuerdo tu aitá y todo, y muy jovencito y yo te recuerdo en aquel colegio. Pues ha pasado mucho tiempo, la verdad, pero sí, a ver, yo siempre he estudiado, soy de Dumboa, del barrio de Dumboa, y bueno, al final haces amigos del colegio y demás, y bueno, pues en aquellas empiezas a practicar diferentes deportes, entre ellos hice judo y demás, y un buen amigo mío, Gorka Felipe, pues bueno, me animó, oye, a ver si te animas a jugar a fútbol y bueno, estamos en el mismo equipo y así empezó. La verdad que el fútbol siempre me ha gustado desde muy pequeñito y la verdad que esos primeros inicios los recuerdo, joder, pues de una manera muy intensa, ¿no? Porque al final empiezas a hacer amigos, empiezas a competir, los partidos entre el fin de semana y era una época que la recuerdo de muy buena manera. Oye, eras un zurdo ya nato entonces y destacaban los zurdos, hacían falta zurdos. Y recuerdo que en aquella época se solía fichar generalmente por la Real Infantil, ojo, entonces también en cadetes, pero ya cuando uno tomaba posición en la Real Infantil ya es que iban a trabajar con él. Pero es que te fuiste enseguida del Dumboa, sí, infantiles, sí. muy jovencito. Y yo hice las... A ver, déjame que recuerde, pero con la edad de 9, 10 años yo creo que ya empecé a hacer las pruebas para el torneo que antes hacía en Brunete, para la Real Sociedad. Y me acuerdo que ir los jueves, pues eso, al principio de cada colegio, de cada club, pues iban 4 o 5 chavales. Allí a Zubieta hacíamos los entrenamientos. Y bueno, tuve suerte porque después de pasar, pues ya no te sé decir, pero bastantes pruebas, bueno, fue escogido para la selección final y hicimos el equipo, fuimos a competir allí y a partir de ahí, pues bueno, sí que, pues bueno, fiché por la Real Sociedad y bueno, luego se fue todo desenvolviendo. ¿Estuviste en Brunete entonces? ¿Tú? Estuve. Sí. Torneo carakterístico, curioso. Sí, sobre todo porque ese torneo al final compites con clubes de, pues bueno, de primera división de la época y bueno, pues nos tocó enfrentarnos al Real Madrid. Fue ellos, si no creo mal, fueron los que nos eliminaron y al final, pues bueno, tú representas a la Real Sociedad, otros pues a otros clubes y al final esa competitividad pues empieza desde muy pequeño ya a querer ganar y bueno, de una manera sana. No es lo mismo a esas edades que a niveles más altos, pero y empiezas un poco pues mira, están ahí los del Barça, están ahí los del Real Madrid y eso empieza... Recuerdo también que, bueno, a ser un zurdo nato y un lateral, entonces en esas épocas estaba Agustín Aranzábal como un hombre importante en la Real Sociedad. Pero fuiste internacional en categorías inferiores y eras un hombre de futuro en clave de Real Sociedad. ¿Cómo viviste esa etapa de formación? Pues con total normalidad. Al final uno va haciendo las cosas en su club y bueno, ves que te llaman para la selección de guipuzcoana. Luego se forma la selección en categorías inferiores de la selección de Euskadi, también ves que vas participando y de un día para otro recibí una notificación, una carta diciendo que creo que en aquellos entonces se hacía de lunes a miércoles unas sesiones en Madrid y bueno, que estaba seleccionado, pues la primera que fui fue para la sub-15, la más básica, bueno, las más inferiores creo que era y bueno, te presentas allí con algún compañero que ya vas haciendo igual pues de la Real o a otro que le vas conociendo de enfrentarte del Atleti o de clubes más de por aquí y bueno, vas allí, todo te parece diferente, estás en un sitio que nunca has estado, compartiendo vestuario con gente pues que bueno, que tampoco habías tenido relación. Pero al final luego cuando hay un balón de por medio te olvidas de todo, empiezas a jugar, terminan los 2 días y vuelta. Y bueno, sí que fui quemando etapas allí también y la verdad que son experiencias que uno se las lleva y se las guarda. Supongo que en aquel tiempo con muchísima ilusión, porque
estar en una convocatoria de una selección en categorías inferiores, pues tiene su punto de orgullo para uno en una época. Hoy ya con la dilatada carrera profesional ves las cosas desde otra perspectiva, pero yo supongo que cuando eras joven a ese nivel pues tenías ese punto de ilusión, ¿no? Sí, pero ya te digo que yo, o sea, para aquellas entonces tampoco le daba demasiada importancia, porque yo iba allí, entrenaba y como no había nada en claro, era simplemente unas convocatorias. Luego sí que es verdad que cuando se tenía que jugar, pues creo que el primer europeo fue en el sub-17, pues bueno, luego ya cuando estás seleccionado y ves que hay ya partidos internacionales, pues bueno, al final eso va cogiendo más peso poco a poco, ¿no? Pero yo siempre lo he llevado de una manera muy, muy tranquila. Al final sabía que las cosas iban bien, porque obviamente cuando tú vas creciendo y vas evolucionando, las cosas ves que te van saliendo y que estás haciendo bien en tu club, y por eso te llaman en un sitio o en otro, pero tampoco, no sé. Bueno, que lo vivías con absoluta normalidad. Con normalidad, o sea, con normalidad. Sabía que las cosas iban bien, pero lo que me centraba era en estar en la Real y en disfrutar, que al fin y al cabo... Llegas al Sanse y en tercera y en segunda vez son 50 partidos los que disputas en el Sanse, ¿no? Sí, luego llego al Sanse y ahí ya te vas dando cuenta que, bueno, que el embudo se va estrechando bastante. Compañeros que había compartido, pues bueno, vestuario durante muchos años, desde el juvenil hasta el Sanse. Yo creo que en división, hasta juvenil, división de honor, dar el salto al Sanse, ahí sí que ya notas, pues que las cosas ya se están poniendo más serias. Los entrenamientos, las fechas de los entrenamientos ya no son por las tardes, son por las mañanas. Ya tienes unos ciertos servicios que igual en el división de honor no tienes utilleros. Bueno, ya es todo más profesionalizado, por decirlo de alguna manera. Y ahí sí que ya vas notando de que, bueno, estás y ahora en el más. Sanse y ahora más. Eso es. Y lo ves cerca, al primer equipo lo ves, te los cruzas ya por los pasillos, y eso te da una nota de decir, bueno, vamos a intentar seguir disfrutando, pero sabiendo de que, bueno, puede ser o no puede ser, porque al final pasar del División de Honor al Sanse es más sencillo que pasar del Sanse al primer Si te pregunto que Aranzábal era tu referente, es una obviedad. Sí, a mí me tocó con la época de él. Aranzábal, aparte de hacer una excelente carrera en la Real Sociedad, además iba convocado con la selección española, era un jugador muy respetado. Y bueno, pero también trajeron, yo me acuerdo, a Potillón, y trajeron a varios jugadores, sí, para cubrir esa posible ausencia en caso de que hubiese una lesión. Al final yo tenía 17, 18 años cuando creo que empezaba a participar en algún entrenamiento del primer equipo, y yo todavía me veía que la circulación del balón en el primer equipo era muchísimo mayor de la del Sanse. Pero bueno, yo creo que me trataron bien, porque fueron poco a poco metiéndome en ese ritmo de entrenamiento, en ese ritmo de ambiente un poco... Enseguida entras en el primer equipo, ¿eh? Así que debutas en Copa en octubre del 2003 y, sí, y enseguida debutas con el primer equipo. Sí, ahí en esa época ya llevo entrenando casi todas las semanas con el primer equipo, pero compito con el filial, y ya en el 2000, no sé si 2003 o 2004, 2005, y ya con Amorortu, él es la que me da ya la opción de... Era 2004-2005. 2004-2005. Tengo unos apuntes por aquí, no tengo algún apunte. Siempre pues sí, y a partir de ahí sí que me quedo, y bueno, nos sale una temporada, yo creo que... Son 90 partidos oficiales los que disputas con la Real. Son 90 y es una época bonita, pero claro, la del descenso también, ¿recuerdas? Sí, era convulsa, porque yo creo que habían cambios, tampoco yo creo que el club, o sea, no había una cierta estabilidad en aquel entonces. Ya habíamos coqueteado, no sé si en la segunda y tercera temporada mía habíamos coqueteado, sobre todo la segunda, habíamos coqueteado ya con el descenso, nos libramos contra el Celta de Vigo en la penúltima jornada, había cierta crispación también en la afición, y en el tercer año sí que, pues bueno, pasó lo que yo siempre lo he marcado como un punto negro en mi carrera, ¿no? Porque al final descender a un equipo, pues que yo soy de aquí, y lo que presenta la Real Sociedad en Guipúzcoa pues es lo máximo, ¿no? A nivel de deporte. Yo siempre lo he vivido así, de una manera personal. Tampoco tenéis que estar permanentemente en la línea de fustigación.
ha ocurrido No, y ha pero ocurrido. descender a un equipo después de 40 años es una cosa que no sé cuántos años serán, Sí, pero sí, 40 años no es fácil. Al final, yo me acuerdo que la gente lloraba, te encontrabas a la gente nada más descender. Fue un momento duro, ¿no? En el momento que nosotros llegamos a Anoeta. Sí, son recuerdos que los tengo vivos porque... Y con la perspectiva del tiempo, ¿qué has aprendido de todo aquello? Pues que en el fútbol todo pasa tan rápido y que momentos de dinámica positiva se te puede truncar echando leches en negativa. Por lo que sea, lesiones, malas dinámicas. Y al final lo bueno de esto es que tienes que disfrutarlo, hay que intentar. La gente te dice, ¿no? Cuando te dice, no, hay que disfrutar el momento porque es que esto pasa rápido y las circunstancias cambian muy rápido. Y siempre lo oyes como, bueno, esto lo dicen por decir, pero joder, Hasta luego que pasa. cuando te pasa, Hasta que ocurre. sí te das cuenta que dices, al final disfrutar de esta profesión, el tiempo se pasa rápido, yo me doy cuenta. Ahora estamos hablando de hace 12, 13 años y me han pasado muchas cosas a lo largo de esta temporada y luego cuando te das la cuenta y dices, joder, es que ya ha pasado y estoy al final, en el ocaso ya de mi carrera. Y por eso que hay que disfrutarlo, porque es que esto no es para siempre. Es que con todo ese dolor que supone el descenso de categoría, con todo lo que representa la Real en Guipúzcoa, es que Javi Garrido se marcha a Manchester. Una nueva dimensión. 2.200.000 euros creo que son de traspaso. Era un buen futbolista, era un activo de la Real Sociedad, el Manchester el ficha, y lo que cambian las cosas, ¿no? En la Premier, de estar prácticamente, de hecho en la segunda división, a jugar en la Premier. Sí. Y, pues realmente yo no tenía en mente nunca el irme al extranjero a jugar. No era algo que tenía yo, porque yo siempre he sido muy casero, muy de estar en casa, muy familiar, muy de estar con los amigos y bueno. Y justo estaba, yo me acuerdo, en esa pretemporada, porque yo inicio la pretemporada con la Real Sociedad, con Coleman de entrenador, y entreno un lunes, y siempre lo comento con alguno que me pregunta, ¿cómo fue esto del fichaje? Yo tenía conversaciones con mi representante por si iba surgiendo alguna posibilidad de poder algún primera. Y en un momento dado yo terminé de entrenar y recibo como 4 o 5 llamadas de mi representante y, oye, acércate a las oficinas que tenemos algo pendiente. Bueno, voy allí y me dice, Javi, ha surgido esta oportunidad, es Manchester, tal. Ya sin previo aviso ya tenían los billetes cogidos, sin antes decirme si estaba de acuerdo. Al final era una oportunidad que ellos creían que era muy muy importante para mí y fue tener la conversación, terminar el entrenamiento el lunes. El miércoles estaba viajando a Manchester, el mismo miércoles había hecho el reconocimiento médico, tal, y el sábado teníamos el primer partido antes de empezar la liga, porque ahí empezaba antes la liga, contra el Valencia en nuestra casa, y yo no me lo creía porque fue tan rápido todo, estar un lunes entrenando, el miércoles estar en Manchester, sábado jugar contra el Valencia allí en el Etihad, aunque antes era el Manchester City Stadium, y luego a partir de ahí pude volver, coger las cosas rápido y marcharme ya para estar 3 años. Con todo el cambio que supone. El cambio, el estar, el no saber el inglés, el encontrarme una cultura nueva, unos compañeros nuevos. La alimentación y la forma de vida, ¿no? La lluvia es... Sí, bueno, aquí tampoco es que tengamos... No, pero bueno, es porque hoy me parece que hoy estamos un poquito, como hay un poco de niebla hoy en el Estadio Gal, este paraje maravilloso del estadio, pero quiero decir que un poco de niebla hoy, está lloviendo y bueno, también estamos bien servidos de agua por aquí. Bien servidos de agua, pero quiero decir que es una nueva cultura, una nueva forma de entender el fútbol, una nueva manera también de entender la cultura del profesionalismo. Y yo aprendí mucho. Es la esencia del fútbol. Yo aprendí mucho porque al final de estar siempre en casa con la familia, acostumbrada a que te hagan prácticamente todo hecho en casa, al estar fuera y el tener que hacer cosas que tú pensabas estaban hechas. Por ejemplo, pues el hecho de tener que valerte tú mismo, el hecho de tener que ir a hacer a llenar la nevera, simplemente. Pero bueno, eso en casa alguna vez ya lo hacía. Alguna vez, pero eran más cosas de cosas cotidianas que en casa igual decías, bueno, pues está la ama y las amachos siempre hacen... Claro.
yo me fui con 20 años y bueno, siempre ayudaba en casa, pero obviamente había ciertas cosas que decías, joder, esto lo doy por hecho que va a estar hecho, pero cuando estás tú solo y tienes que afrontar... ¿Cómo te apañabas? Pues al principio me costaba porque eran cosas que hacer. Estaba en el fútbol y bueno, sí es verdad que allí en el club teníamos ayudas, pues el simple hecho de tener teléfono móvil, cómo hacer esas gestiones, no sabías el idioma, el tener que ir, el tener que hacer algún papeleo para las aperturas de bancos y tal. Yo no tenía ni idea de todo eso. O sea, al final, esas cosas que necesitas un poco ayuda, pues al final las tienes que hacer tú y las tienes que resolver, porque es que estás tú solo, al club de vez en cuando te echa, bueno, de vez en cuando a nosotros nos echaban bastante ayuda, pero al fin y al cabo son cosas que te las tienes que apañar. ¿Es tan grande el Manchester City? Sí, sí es grande. Digo en la dimensión de club, y todo lo que supone. Sí. Y nosotros, yo cuando fui ahí fue 2007-2008, ahí ya se hicieron 11 o 10 fichajes. Era el primer ministro tailandés, creo, el dueño en aquel entonces del club, y ya sabía que querían invertir. O sea, la infraestructura aparte de los fichajes, la infraestructura de lo que era el complejo de entrenamiento, habían reformas. Las mejoras de los campos también se hizo, y al siguiente año, cuando ya lo venden al Jeque, ahí ya fue cuando sí que se dio un salto más en cuanto a invertir, en cuanto a crear ese equipo que hoy en día lo conocemos. Sí, comienzas como titular, además, en muy buena línea. Sí, comienzo y la verdad que disfruté mucho. Pasa que, al final luego van pasando los años y de un año a otro allí es un cambio muy grande, porque te traen muchos jugadores. Sí, Bridge, y luego he leído también. Sí, estaba Kolarov y luego Serbio. Kolarov, cuando llega al City, yo es cuando me voy a la Lazio. Pero ya te vas dando cuenta de que te vienen jugadores que han estado firmar un lateral izquierdo por 12 o 13 millones de libras como firmó el Manchester City, te da que pensar que tienen potencial económico para afrontar cualquier tipo de fichaje, y jugadores contrastados ya. Pues hasta Robinho ficharon a Carlos Tevez, a Adebayor. Hubo una serie muy larga de jugadores importantes que he compartido vestuario, y eso dificulta, ¿no? Obviamente el poder competir y tener una regularidad, pero al final siempre tenía momentos en los que jugaba más, en los que jugaba menos, pero siempre disfrutando. ¿Cómo se engrasa esa relación en el vestuario con nombres propios tan importantes? Hay mucho ego en los vestuarios, ¿eh? Y el nuestro, dentro de lo que cabe, era un vestuario pues bueno. Tú, que eras un chico de poco ego. Sí, no, pero al final entabla relación con la gente. Sí. Al final, lo que pasa que luego hay momentos que igual un jugador importante, cuando no juega, pues sí que es más complicado de gestionar que un jugador que igual tiene menos peso. Sí remueve cimientos, un volcán, siempre hay un magma por debajo. Sí, ¿no? Siempre, y obviamente cuando un jugador viene por ejemplo, del Manchester United o de otro equipo, por ejemplo, del Hamburgo, que venía Nigel de Jong o no sé, te podía decir otros, y llegaba el momento en que no les ponías porque había otro jugador que el míster creía pues que tenía que jugar, pues costaba igual un poco más, porque igual había unas caras más largas, tal. Al final todo se gestiona, ¿no? Pero sí que cuando más jugadores importantes hay de más inversión, el jugador al final también eso lo va notando. Oye, yo vengo de tal sitio, yo he estado en tal sitio. Eso sí que se nota. Pero al final forma parte del mercado del fútbol. Claro, que viene de la Lazio, tú te vas a la Lazio, yo italiana. Allí, yo estando en pretemporada con el City, pues al final surge la posibilidad de hacer un contrato de 5 años allí en la Lazio. Y lo que pasa que yo ahí sí que tengo que reconocer que entré con mal pie, porque no hice pretemporada, me lesiono los primeros días en el suerte con las lesiones, ¿eh? Yo no he sido de los que yo puedo estar contento. Al final yo no voy a tocar
madera, lo que haya, porque no he tenido ninguna rotura, no he tenido Pero problemas musculares. He tenido, bueno, no, en el momento, sobre todo en ese momento clave, por ejemplo, de que yo paso del City al Lazio, sí que no hago una pretemporada. Vengo de un club importante como es el City, allí creé bastantes expectativas, porque además Kolarov había hecho grandes temporadas allí, venía al City, bueno, era un intercambio de cromos, y yo sin tener ninguna preparación ya me meten directamente y empiezo a lastrar, pues, recuperé el gemelo pero me volví a lesionar de otras partes, pues, del isquio y tal, y eso fue mermando yo creo que la continuidad. Y no, la verdad que no. ¿Y de Italia qué aprendes? ¿También la cocina italiana o una cultura diferente? Cultura diferente, pero es más fácil. Es más fácil porque al final de aquí a Italia la cultura es prácticamente igual. Y el idioma es más fácil, o sea, tampoco necesitas estar mucho tiempo allí como para darte cuenta de que puedes hablarlo y puedes comunicarte perfectamente. Y el italiano además es más próximo, más cercano, más comunicativo. Es más meloso, es más estar... Pero también, bueno, la Lazio es un club importante en Italia, ¿eh? Y hicimos grandes temporadas. Al final de esos 5 años estuve 2, el tercero ya luego buscamos una cesión, pero bueno, al final siempre aprendes. Tuve la posibilidad de jugar, de estar con grandes jugadores también allí. Luego vuelves al Norwich. Vamos al Norwich. Y bien, la verdad que tanto yo como con mi pareja disfrutamos muchísimo allí. Es un club más local, más familiar. Recién, yo cuando voy allí ascienden a la Premier y éramos, pues bueno, un poquito el equipo que todo el mundo pensaba que iba a subir y bajar, pero hicimos una temporada muy buena, terminamos 11avos yo creo. Y disfruté mucho, y eso, la temporada que hice me dio pie a que, bueno, si el equipo se mantenía en Premier y yo jugaba 25, 28 partidos, que los cumplí, el club estaba obligado a 43 tengo yo anotados aquí. Sí, estaba en la obligación de comprarme, entonces al final luego ya, pues bueno, nos quedamos y bueno, yo te digo que es... ¿Te noto más cómodo en el ambiente, en clubes más familiares? ¿Te noto más cómodo? Sí, bueno, al final uno cuenta un poco cómo le ha ido la situación. La verdad que yo de Manchester, quizá fue porque era la primera experiencia después de estar toda mi vida aquí, ¿no? El estar fuera y la primera gran ciudad, a pesar que luego cuando la conoces tampoco es muy grande, pero... lo que me abrió un poquito los ojos y lo recuerdo muy, muy bien. Quizás la que menos fue Italia, pues porque a pesar de que es una ciudad espectacular para vivir, no entré con buen pie allí, no me sentí del todo cómodo y bueno, luego la vuelta a Inglaterra pues ya era una liga que ya conocía y... Sabías dónde pisabas. Sabía dónde pisaba y había estado. La vuelta de nuevo a jugar en el Etihad con otro equipo, pues siempre da... Ves a compañeros y a jugadores que en el pasado habías estado, bueno, eso conoces lo que hay entre bambalinas, ¿no? Eso es. Y ya vuelves a Las Palmas. Vuelvo a Las Palmas. Bueno, del clima británico a la Goxotasuna de Gran Canaria. Pues sí, y la verdad, pues más de lo mismo. Otro equipo que asciende y otro equipo que pensaban que íbamos al pozo. Y al final... No sé, al final ese objetivo de mantenerse y de hacer una buena temporada en mi carrera siempre ha ido bien. O sea, en Las Palmas terminamos la temporada bastante bien. Sí, es verdad que... Te lo descubro yo como central un día. Javi Garrido como central. Sí. A ver, nosotros vamos ahí, al principio echan a Paco Herrera a la 8ª, 9ª jornada, lo echan porque la dinámica del equipo no iba bien, viene Quique Setién. Y empiezo bien, sigo teniendo minutos con él y en una de esas, en Copa del Rey contra la Real Sociedad, me acuerdo, se lesiona Pedro Vigas. Y bueno, mantengo una conversación con Quique y me dice, oye, ¿te ves como central? Y pues cuando te hace la pregunta al día siguiente del partido, bueno, si me tienes que poner, ponme. O sea, yo con tal de echar una mano al equipo... Y nada, juego ese partido, lo hacemos bien y bueno, de ahí encarrilo como 9 o 10 partidos jugando de central en una posición en la que me encontré a gusto. Una vez que viene ya Pedro Vigas,
vuelvo también al lateral y empezamos a disputar con Dani Castellano en el lateral izquierdo, pero la verdad que me sentí cómodo. ¿Cómo? ¿Te vas a Chipre? Y de ahí me voy a Chipre. Me voy a Chipre. Chipre nos da la sensación que es un mundo diferente, Chipre, como que estuviese muy lejos y en realidad no está tan lejos. Bueno, son 3 horas en avión. Bueno, no son fáciles el llegar allí, las conexiones no son fáciles del todo, pero yo voy allí un poco, pues porque estoy esperando también otras cosas que al final no terminan de salir y de un día para otro, como siempre pasa, recibo una propuesta de 2 años allí. Y bueno, conocí a Ander Murillo, hablo con él, estaba Mikel Saizar, el portero que está... Muchos guipuzcoanos, además. En Chipre hay muchos guipuzcoanos en los últimos años. Sí, y no solo eso, sino también de varias partes de España. Había, no sé si 9 jugadores, o estaba Jorge Larena, que había estado en el Atlético de Madrid y demás. Y pues, al final vas allí, me hacen 2 años de contrato, es un sitio donde puedo conocer a gente que me van a hacer la entrada al equipo y lo que es la ciudad más fácil. Se lo planteo a mi pareja, ella era un poco reticente, no sabía si ir o no, porque hoy es Chipre. Estas cosas son de 2, ¿no? Ya. Al final, al principio es de 1, luego se convierte en 2 más. Y luego, claro, luego vas arrastrando lo que va viniendo. Claro. En nuestro caso, pues, bueno, hemos ido a Aitas hace 2 años, nació allí en Chipre y al final hay que consensuarlo todo, claro, no es tan fácil. Bueno, vamos allí y tan pronto llego allí, hablo con mi representante diciendo que me quiero volver. Pues porque la ciudad no me gustó, tal. Intento hablar con el director deportivo diciendo que no está a gusto en esas primeras impresiones y me dicen, no, y es que ahora no podemos hacer, hemos hablado con el presidente, tal. También se me junta de que había una opción de poder volver aquí al Zaragoza, si no recuerdo mal. Entonces ya mi cabeza era, he venido hasta aquí, he firmado ya el contrato, ahora me dicen que tengo una posibilidad de volver aquí, de estar cerca. Zaragoza estaba 2 horas y media. Bueno, al final no puedo volver y bueno, nos quedamos allí, hicimos una temporada, casi peleamos por el título de Liga contra el Apoel y se terminó. Se terminó. ¿Llegas a casa? Y llego a casa pensando en que podía surgir llegamos a un acuerdo el club y yo, y vengo aquí en septiembre y pido el Real Unión entrenar aquí, mientras tanto a ver si podía surgir la posibilidad de poder ir a algún sitio. Y bueno, tengo mala suerte, en enero me rompo la fascia plantar y a partir de ahí ya dije, chao, la posibilidad de poder ir a un sitio pues se desvanece, porque sabía que esas lesiones eran duraderas, claro. Venía desde septiembre tampoco sin competir y termina el año, mayo, y mi única idea era, bueno, si tengo que alargar esto en algún sitio, sé que tiene que ser cerca de casa. Y bueno, el club siempre se ha portado espectacularmente conmigo, me ha dado la oportunidad de entrenar, de mantenerme en forma, de estar en un vestuario, porque al final yo podía coger y decir, bueno, pues me voy a correr solo por ahí, intento mantener la forma física, pero al final lo que pero los códigos del vestuario los pierdes, es estar ¿no? Claro. Porque sí, hay códigos en los vestuarios. En todos los vestuarios, sean grandes o pequeños, hay códigos. Y siempre hay historias y siempre, bueno, el que ha estado en un vestuario sabe lo que es un vestuario. Oye, ¿y tu relación con la prensa ha ido bien siempre? Sí, yo no tengo ninguna... Porque suele ser complicado. Yo siempre digo que en Guipúzcoa, la prensa guipuzcoana es diferente. En general. Pero por otros lugares hay otro tipo de problemas, otro tipo de intereses. Ya no sé tanto a nivel británico o en Italia, pero que hay grandes intereses, sí, y que condicionan muchas situaciones. Seguro. Cuanto más grande sea el equipo y más mueva, más intereses, como tú bien dices, hay. Y sí que noté eso igual un poco en Italia, ¿no? Al final la Lazio es un equipo de Roma, la rivalidad Roma-Lazio es brutal, y bueno, quizá por estar ahí en el meollo de todos los periódicos a nivel nacional, sí que había filtraciones, sí que había, pues bueno, cosas en las que... Eso no ocurre en Guipúzcoa.
esa Bueno, yo no me atrevería a decir que no sí, existe. también, ¿eh? Yo pues no tengo Al yo esa final, sensación. a ver, sí. filtraciones. Pero filtraciones para generar titulares, vamos, que decir que no... No a nivel como puede ser igual un Madrid o tal, pero cosas al pequeñas final, sí, yo ¿eh? creo que sí, al Sí. final filtraciones, ¿por qué no va a poder pasar? Al final somos personas y en el día a día yo te estoy viendo a ti, tú me ves a mí, nos cruzamos, hola, ¿qué tal? Puede haber una relación ya un poquito más de amistad, más con unos que con otros. Unos jugadores deciden pues bueno, mantener más la distancia respecto a la prensa, otros son más cercanos, bueno, eso está en la persona, ¿no? Yo no te estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo. Al final, luego, bueno, mientras que no se dañe, yo creo una cosa, mientras que lo que se pueda decir no afecte, si es que se dice no afecte al equipo... ¿Qué achacáis muchas veces a la prensa? A veces falta de rigor, falta de conocimientos, poco cálculo a la hora de decir las cosas. ¿Qué es lo que...? Bueno, a veces se dicen cosas en las que puede dañar a la Pero dinámica a nivel general. Pero eso puede dañar a la dinámica de no estoy un hablando equipo. ya del ámbito guipuzcoano, estoy refiriendo en general. Pues puede dañar, obviamente, cuando un periódico nacional suelta una bomba para informar o para desestabilizar. Muchas veces la línea es muy fina, ¿sabes? Y eso muchas veces cuando un equipo igual está pasando una mala trayectoria y lo que quiere hacer es centrarse en el grupo y no mirar hacia afuera y de repente desde fuera te viene un tsunami a nivel de titular, que sabes que eso está haciendo daño al grupo, pues muchas veces dices, ¿por qué razón, sabiendo que nos estamos intentando juntar para sacar esto adelante o para reconducir una situación un poquito más complicada que otra, por qué viene ahora esto de golpe y nos dan un sopapo? Y ahora cómo afrontamos? Porque ahí es cuando creas incertidumbre, sobre todo a la plantilla, y dices, ¿por qué? Difícil engrasar también a veces las relaciones con los medios, porque cada uno al final defiende sus parcelas, sus intereses, y los valores humanos quedan un poco al margen. Me da la sensación. Sí, y sobre todo yo creo que un poco la prensa ahora, pues bueno, también ahora con estas nuevas tecnologías, también yo creo que se ha visto un poco... Desbordada. Un poco desbordada, sí. Desbordada con los acontecimientos. Sí. Pero bueno, al final cada uno se tiene que actualizar y tiene que entender el momento. No es lo mismo hace 10 años cómo estaba organizado todo que ahora. Ahora la posibilidad de dar un sopapo a cualquiera está más al alcance de todos. O sea, uno puede soltar la bomba, pero también el jugador se puede defender de alguna manera, ¿no? Haciendo comunicados, utilizando las vías, las redes sociales. Sí. Bueno, esas cosas también ahora hemos entrado un poco en un juego de acción-reacción. De acción-reacción. ¿Estás a gusto en Irún? Sí, si no estoy a gusto en casa. ¿Estás en un proceso de reconversión como profesional para entrar en otras dinámicas de futuro? ¿Vas a, evidentemente, para orientar tu vida? Es algo que tengo en mente, sí, porque yo, a ver... ¿No te ves como entrenador o como director deportivo? O... Pues me crean dudas porque la posibilidad de hacer el curso para sacar el tema de la licencia de entrenador la tengo en mente. No sé hasta qué nivel me puede satisfacer eso. Ahí depende a qué niveles. Es algo que tengo que verlo, que tengo que meditarlo. Sacar, seguramente que me vaya a sacar el saber título. no ocupa lugar. Por eso. Y el tenerlo y tener la posibilidad de tenerlo es algo que lo voy a completar. Eso sí o sí. Luego vamos a ver cómo yo me pueda ir viendo y al final, pues bueno, voy a cumplir 34 años y quiero disfrutar el tiempo que me quede como jugador, pero sí que ya voy entrando un poco en dinámica de, oye, de aquí a unos años o a un año o 2 años, la posibilidad que tengo para poder seguir en el fútbol. Me tienes que aprovechar todo tu activo, está claro. Sí. En ese ámbito. Sí. A ver, luego también hay mucha gente que está tocando a la puerta para poder entrar. No, al final tampoco luego alguien te tiene que dar la posibilidad. Eso es como todo. Pero el que siembra recoge. Sí, hay mucha gente que... Eso yo creo que sí, pero bueno, al final luego ya estamos diferenciando dos cosas. Una cosa es el tema deportivo tipo jugador y otra cosa ya lo es
otra faceta que para mí es desconocida. Tenemos un caso muy claro. Hoy el míster que tenemos, el año pasado estaba como entrenador o como jugador. Perdón, y le han dado la oportunidad de poder ser entrenador. Al final siempre hay alguien que te tiene que allanar un poco el cambio para Juan. Es un cambio, pero bueno, sobre todo nadie mejor que él conoce el club y conoce la gente que hay dentro, y bueno, si le han dado la oportunidad es porque han visto que es válido, y bueno, por eso te digo que hay gente esperando a poder entrar en el ámbito de, una vez que dejas el tema de futbolista, poder encaminar tu futuro al fútbol de una manera diferente. No hemos hablado mucho de la reunión porque hemos querido, al hilo de la conversación, pues, recordar sucintamente otras cuestiones, pero bueno, estamos prácticamente ya en el comienzo, ya estamos en el comienzo de la segunda vuelta, y un equipo que de momento es el rey del empate. Tiene calidad este equipo como para hacer otras cosas. Mucha calidad tiene. Mucha calidad. Es algo que lo hemos hablado en el vestuario, pero cuando empatas tanto, también hemos reflexionado sobre ello. No hay que tapar las carencias que está teniendo el equipo. Yo creo que estamos en una situación... Yo creo que sois conscientes de esa una conversación con Josu Esnaola a ese nivel, y lo que nos gustó es la sinceridad de Josu planteando pues la reflexión crítica, que no quiere decir una reflexión negativa, es una reflexión crítica de cómo ocurre, ¿no? Y en general os vemos como una pieza más en el engranaje, que sabéis vosotros mismos os conocéis a ese nivel, sabéis qué es lo que puede ocurrir o por qué ocurren determinadas cosas, dónde están vuestras debilidades, vuestras fortalezas, que también las conocéis. Sí, sabemos, pero al final hay que saber y hay que intentar solucionarlas, y ya ya llevamos una trayectoria, ya hemos empezado la segunda jornada, ¿no? de la segunda vuelta, y sabemos nuestras fortalezas, pero también somos conscientes de que somos un equipo en el que estamos en esa situación, que si nos tapamos los pies se nos ve la cabeza, y si nos tapamos la cabeza se nos ven los pies. Entonces hay que saber que bueno, somos un equipo de grandes individualidades, grandes jugadores, pero sí que igual nos falta ser más compacto a nivel, en todos los aspectos, ¿eh? Al final esto es un deporte colectivo en el que en el aspecto defensivo tiene que ser desde el delantero, e incluso en aspecto ofensivo los defensas también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Yo creo que sí que es un debe que tiene el equipo el solucionar las carencias que tanto nos están impidiendo sumar de 3 en 3. Bueno, tampoco vamos a insistir, porque tampoco era el objeto de esta conversación, pero es lógico que hablemos, aunque sea brevemente, de la reunión. Vivís en Hondarribia, ¿no? He vivido en Hondarribia, sí. Antes siempre he vivido aquí en Irún, pero hace tiempo ya tuve la oportunidad de coger casa en Hondarribia, y la verdad que estamos encantados. Calidad de vida. Sí, al final estoy en Hondarribia y muchas veces estoy en Irún. Al final la gente de aquí nos hemos siempre movido de un sitio a otro. Así. Pues nada, un placer haber compartido estos momentos contigo, que eres un valor en estos momentos y una referencia de la reunión de un club que, fíjate de dónde viene, de la Liga de Plata, y que todavía sigue sufriendo los rigores de aquel descenso, de las circunstancias, que ha enderezado su rumbo económico, que parece fácil ahora. Todo el mundo dice, no, ya hemos olvidado el rumbo económico. Lo ha enderezado ya. Es verdad que hay que atender a otras situaciones, y vamos a ver pues si puede ocupar su verdadero sitio. No sé si otra vez en La Plata, si en la segunda B o dónde, pero vamos a ver si puede desde la tranquilidad. Desde luego mirar hacia abajo no hay que mirar hacia abajo, todo que es de aquí hacia adelante, está claro. Está claro, y vamos a ver si ¿por qué no? En un futuro también puedes formar parte de esta familia de la que eres, por supuesto, integrante. Pues Javi, un placer, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Quiero Blackout con Javi Garrido, aquí en el Estadio Ungal. Por nuestra parte nada más, un saludo, buenas tardes.